Porque inmediatamente va a intervenir el segundo de los académicos que nos acompaña, que es Genaro Guisasola. Genaro Guisasola es licenciado en Ciencias Físicas y doctor en esta disciplina por la Universidad del País Vasco. Tiene acreditada la condición de catedrático de universidad, pero en el momento presente ejerce como profesor titular del Departamento de Física Aplicada de la Universidad del País Vasco. Hay que decir del profesor Guisasola que tiene un elemento que yo creo que puede ser bastante valorado por la audiencia, y es que ha sido, antes de profesor de universidad, ha sido profesor de Física y Química de Educación Secundaria. De manera que forma parte de ese grupo de colegas de secundaria que han pasado, antes de acceder a la universidad, han pasado por la enseñanza secundaria, por su mundo, por las exigencias de la docencia en este nivel. Ha impartido diferentes cursos, como un centenar de cursos de formación en España y en el extranjero, y es autor de más de un centenar de publicaciones, entre artículos, capítulos de libros y libros sobre investigación. Es director en la actualidad del Grupo de Investigación de Enseñanza de las Ciencias, las Matemáticas y la Tecnología, que ha sido evaluado como grupo de investigación consolidado por parte de la Consejería de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno vasco. Su labor docente se ha centrado principalmente sobre el profesorado universitario, pero también ha desarrollado una amplia actividad en lo que hace referencia a la enseñanza secundaria. Creo que la imagen que nos va a presentar el doctor Guisasola del mundo de la resolución de problemas en un ámbito también semánticamente rico como es el de la física complementará de un modo bastante consistente la aproximación que ha hecho el anterior interviniente en materia de resolución de problemas en matemáticas. Así que, Genaro, tuya la palabra. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a las organizaciones la invitación a compartir con todos vosotros algunas experiencias y reflexiones sobre la resolución de problemas en ciencias. Bien, mis reflexiones van a tratar de ver cómo se resuelven problemas mediante dos sistemas y dos estrategias de enseñanza diferentes, y por eso mi título de esta presentación es de explicar problemas que ya están resueltos a que el profesor guíe su resolución. Bueno, estos días ya hemos visto que los resultados que nos da PISA en relación a la resolución de problemas son unos resultados más bien pobres. Yo no voy a insistir en ellos ni voy a insistir en fustigarnos sobre los resultados que obtenemos como profesores cuando nuestros estudiantes resuelven problemas. Evidentemente lo que tenemos es un problema, y un problema complejo, que tiene muy diferentes factores. Ayer estuvimos viendo algunos de estos factores. Normalmente eran factores externos al propio proceso de enseñanza-aprendizaje, relacionados con los niveles socioculturales, relacionados con el carácter y escala de valores, incluso con condicionantes genéticos. Yo hoy me quiero referir a un factor interno, es decir, cómo influye el problema relacionado con la enseñanza y el aprendizaje. Es decir, un factor en el cual nosotros como profesores podemos incidir.
De acuerdo que hay otra serie de factores, pero yo me voy a referir exclusivamente a esta, en el cual creo que el profesor puede incidir como catalizador, en un sentido o en el otro, en un proceso que es complejo y que la enseñanza y el consiguiente aprendizaje depende de las acciones que el profesor vaya relacionando en el aula, limitadas, como es normal, al currículum y a las horas escolares que se tienen para esa asignatura. Si nos referimos a un problema de enseñanza-aprendizaje, tendremos que ver cuál es la imagen que las agencias que evalúan la enseñanza y que evalúan los sistemas educativos nos dan de la enseñanza de las ciencias en secundaria. Yo he cogido algunos estudios de cómo caracterizan la enseñanza secundaria en España. En concreto he cogido una agencia que es CHERS, que hace evaluaciones de sistemas educativos desde secundaria hasta la universidad, y he cogido también documentos y diagnósticos de la propia Comisión Europea de Educación. Estos informes dan una imagen de enseñanza en España, y que también coincide tanto en secundaria como en universidad, de una enseñanza centrada fundamentalmente en conocimientos teóricos, es decir, en conceptos y leyes de los principios generales de la disciplina, que hace énfasis fundamentalmente en memorizar tipos de problemas en cuanto a la resolución de problemas, y que está muy centrada en el profesor. El profesor es el recurso principal que utilizan dentro de la clase esos estudiantes. Bueno, ¿y cuál sería la imagen que estas agencias dan de una enseñanza tipo PISA o de una enseñanza que impulsa la Comisión de Educación Europea? Bueno, pues la enseñanza que se impulsa desde los organismos europeos es una enseñanza que se fija en la capacidad que tendrían los estudiantes en cuestionar las interpretaciones que se les ofrecen. Y además esa forma de cuestionar es muy concreta, a base de resolver problemas que tienen que ser argumentados y fundados en esas argumentaciones en evidencias. Y por último, también es una enseñanza que impulsa el saber identificar problemas y el saber trabajar en equipo. Este es más o menos a grandes rasgos y simplificando la imagen de la enseñanza que quiere promover la Comisión de Educación Europea y que está contemplada en múltiples documentos. Este impulso de estas características no es pues porque después de comer se tomaron unos whiskies y decidieron impulsar estas características, sino que, como los propios documentos indican, están muy ligadas con el desarrollo de la sociedad que se quiere conseguir. Una sociedad basada en el conocimiento, cuyos participantes, cuyos ciudadanos tienen que saber argumentar, basándose en evidencias, y tienen que afrontar problemas complejos sobre los que tienen que votar, como qué hacemos con la energía, qué hacemos con las basuras, cómo queremos la transmisión de la comunicación, etcétera, etcétera, que tiene una base científico-tecnológica muy fuerte. Es decir, que la Comisión Europea impulsa este tipo de enseñanza con estas características porque quiere un determinado tipo de sociedad y de ciudadanos más conscientes. Evidentemente, estas dos concepciones de la enseñanza son diferentes. Y si uno utiliza un tipo de enseñanza como el que está en la columna de la izquierda y luego le evalúan de acuerdo con el tipo de enseñanza que está en la columna de la derecha, pues evidentemente los resultados no van a ser muy buenos. Y además estos dos tipos de objetivos y de enseñanza implican cambios no solo en la metodología, sino también en los contenidos. Y en este sentido yo a veces me encuentro muy perplejo y extrañado cuando se dan en la televisión, en la radio, en los periódicos grandes polémicas sobre la LOCSE, la LOE, la LOMCE,
con grandes diferencias, polémicas, incluso a veces en la televisión tipo show. Yo miro el currículum del profesor de Física y Química, vamos a ser más concretos, yo miro el programa, ¿no? Y yo miro los libros de texto y me parece que el 90 y tanto % de esos contenidos del programa es lo mismo en la LOE, en la LOCSE, en la LONCE, y sin embargo estos dos tipos de objetivos de enseñanza son distintos y desde luego uno no se puede llevar con los mismos contenidos que los otros. Yo voy a tratar de clarificar un poco más esto con un ejemplo y con un estudio empírico de los que hemos hecho. Bueno, este es un estudio que hemos hecho sobre resolución de problemas y voy a coger uno de los problemas que planteábamos a nuestros estudiantes y al profesorado en general más antiguo. Es un problema que lo llevamos planteando más de 2 décadas. Y por lo tanto han contestado estudiantes, esos 680 estudiantes que tienen ustedes ahí, son estudiantes no solamente de la ESO, sino también del BUP. 137 profesores de 2 comunidades españolas diferentes, el País Vasco y la Comunidad Valenciana, lo que da una cierta transversalidad y más amplitud al estudio. Y en los últimos 4 años lo llevamos planteando también esta cuestión, este problema a profesores universitarios. En concreto, 70 de ellos profesores de ciencias de universidad. El problema es un problema típico, estándar, que se sigue encontrando en los libros de texto a pesar de que han pasado 2 décadas, sobre una cuestión básica de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El problema es este, tiene un enunciado, pueden ustedes cambiar un poco el enunciado del coche por un cohete o por una bicicleta y un chico, pero más o menos sigue apareciendo en los libros de texto actuales y también en los de hace 2 décadas. Yo les invito un poco a que lo lean. Es un coche o un chico en su bicicleta que se mueve a lo largo de una trayectoria con una ecuación dada. Es un problema que está al final del capítulo de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Le dan la ecuación en metros y en segundos y preguntan qué distancia habrá recorrido en 5 segundos. Bien, está leído, ¿no? Está bien. Bueno, nosotros, como les digo, hemos pasado este ejercicio a casi 700 estudiantes de primero de bachillerato, o lo que antes era el tercero de BUP, por aquello de que a lo mejor los de segundo de BUP o los de cuarto de la ESO no ven esto, si lo ven. Eran estudiantes ya de primero de bachillerato, después, por supuesto, de haber estudiado el tema. Los profesores, pues no hace falta que estén ni en primero de bachillerato ni en cuarto de la ESO, evidentemente. Bueno, y estos son los resultados que hemos obtenido. Prácticamente casi nadie responde bien. No hay diferencia por el momento entre los profesores de bachillerato y los profesores de universidad. Con lo cual, la leyenda urbana de que los profesores de universidad han alcanzado el estatus de sabios y sabias parece que no es cierto. Las 2 respuestas mayoritarias es que recorre 100 metros y que recorre 75 metros. Y luego hay otro tipo de respuestas, sobre todo que se dan en los estudiantes. Bien, vamos a analizar un poco la pregunta que nos hemos hecho durante 2 décadas, es, bueno, ¿qué pasa? Que estos resultados son como los de PISA. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, y haciendo un análisis, vamos a hacer un poco el análisis del problema. Yo les invito a seguir conmigo el análisis del problema. Nos parece que hay un tratamiento superficial. Es decir, que
El problema se trata, pues como muchas veces se trata la resolución de problemas en el aula. Es decir, se hace un tratamiento de la información identificando un modelo. Es decir, bueno, esto ya sé de qué se trata, esto es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tengo la ecuación, me piden en 5 segundos, pues sustituyo el tiempo t por 5 y lo calculo. Y me salen 100 metros. Evidentemente hay pocos estudiantes y muchos profesores y profesoras que dicen, pero hay 25 metros iniciales, es decir, el observador está a 25 metros, eso hay que quitarlo, es lo que no ha recorrido, son 75 metros. Y este es un tratamiento bastante habitual, el que nosotros hacemos en nuestras clases, de tratar la información de acuerdo con un modelo reconocido y luego la estrategia didáctica que normalmente se sigue es transmitir la resolución. Aunque en realidad transmitir en resolución no es lo mismo que resolver un problema. Por eso he titulado esta presentación de transmitir problemas resueltos a guiar su resolución. Son dos cosas diferentes. Es decir, nuestros estudiantes, la gran mayoría no son tontos, y cuando alguien les explica cómo ha resuelto el problema, ellos lo entienden. Sin embargo, eso no significa que ellos sabrían resolver el problema. Son dos cosas diferentes. Bien, vamos a plantearnos, primero el profesor Jordi ha expuesto una cita de Polya, que es el padre de la resolución de problemas, ya en el año 1980 define lo que es un problema. Un problema es una situación en la que no conocemos su respuesta. Nosotros realmente no hacemos problemas porque sabemos la solución de ese problema. Quienes tienen el problema son nuestros estudiantes, nosotros no. Lo que pasa es que normalmente lo que hacemos es decirles a nuestros estudiantes cómo se resuelve, pero ellos no lo suelen resolver, por lo general. Bueno, para empezar, cuando hablamos de problemas hablamos de esto, de algo que a mí me plantean, pues por ejemplo un problema que tenemos nosotros y por eso estamos en esta conferencia es cómo interpretar los resultados de PISA en resolución de problemas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué soluciones podemos dar? Pues muchas veces no sabemos si estamos indicando diferentes factores. Eso es un problema. Y cuando uno afronta un problema, no empieza con un tratamiento de la información a base de ecuaciones y de fórmulas. Si nos remitimos a uno de los científicos más famosos del siglo XX, Albert Einstein, él decía que un científico jamás piensa en fórmulas, sino que lo que trata es de buscar razonamientos, exponerlos con palabras sencillas, hacerse una idea de cómo es ese problema, y después, efectivamente, vienen los cálculos y vienen las soluciones. Por lo tanto, si nosotros queremos enfocar el enunciado que he puesto del coche que se movía como un problema, lo primero que como profesores tendremos que plantear a nuestros alumnos, nosotros ya sabemos la solución, lo primero que tendremos que plantear a nuestros alumnos es guiarlos a decirles, oye, ¿qué hace el coche? ¿Por qué no me decís qué es lo que está haciendo el coche? Y podrán salir ideas, por ejemplo, pues tiene que estar en una carretera recta, porque la ecuación es de un movimiento rectilíneo. Vale, una carretera recta. O tendrán que salir ideas como que el coche está frenando. El coche está frenando, es un movimiento que tiene una desaceleración de 5 metros segundo cuadrado. Y esas ideas tendrán que salir en un trabajo en grupo con los estudiantes y el profesor las tendrá que guiar. Y entonces la pregunta que hace el profesor es decir, bueno, ¿y a los 5 segundos dónde está? Porque a lo mejor se ha parado. Tenemos ahí a nuestro observador.
como no sé muy bien cómo funciona. Bueno, este es el observador, el que está ahí, que está mirando, está a 25 metros del coche y el coche va a andar, pero es un coche que se para, ¿eh? Entonces la pregunta que puede hacer el profesor es decir, oye, decidme cuándo se para, porque a lo mejor a los 5 segundos lo tengo quieto ya. ¿Qué es lo que pasa? Y evidentemente los estudiantes podrán calcular en un paso que es lo que PISA llama representar y formular. PISA en realidad los 4 pasos que pone para resolución de problemas son 4 pasos muy generales y absolutamente básicos y admitidos por la comunidad educativa. De hecho, como comentaba el profesor Jordi, son pasos que desde los años 80 del siglo pasado se recomiendan. Este es uno de ellos. Es decir, el profesor puede estimular a decir, oye, el coche si se para, a lo mejor ya está parado. ¿Qué hace? ¿Por qué no? Ellos saben la ecuación de la velocidad y calculan. Dicen, o sea, a los 4 segundos está quieto. Es decir, esto, ahí ha habido una barrera, ¡pum!, ahí se para. Entonces la pregunta sería, ¿cuánto han dado hasta pararse? ¿Dónde está ahí la barrera esa? Y el profesor guía y el profesor interroga, pero los alumnos responden y los alumnos trabajan y los alumnos insisten y no se desaniman. Para eso estamos los profesores, para estimular la autoestima y no para decir, sois tontos, no sabéis. Bien. Y se calcula, y los estudiantes lo calculan, y esto que estoy diciendo no es teoría, esto venimos haciéndolo durante 20 años en secundaria y los estudiantes lo hacen. Y como hay 25 iniciales, pues ha recorrido 80 metros. Ya lo tenemos ahí, en los 4 primeros segundos, nuestro coche fantástico ha recorrido esos 80 metros. Nosotros ya actualmente no lo hacemos con un coche, lo hacemos con una bicicleta, por aquello del medio ambiente, la educación en contenidos transversales, etcétera, etcétera. Bien, pero la pregunta que el profesor sigue haciendo, el profesor sigue interrogando a esos grupos de estudiantes, de 3 estudiantes en concreto, es como lo hacemos, es, pero ¿y entonces, el segundo 5, qué ha sucedido? ¿Se queda ahí quieto o no? ¿Qué ha sucedido del 4 al 5? Porque bueno, ya tenemos 80 recorridos. ¿Qué sucede del segundo 4 al 5? Y esa es la siguiente pregunta guía que hace el profesor o la profesora. Pues que ha recorrido 75 metros. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿No había recorrido 80? ¿Cómo es posible que ahora recorra 75? Esto no puede ser. Es que resulta que ha retrocedido el coche. Es un coche que va y vuelve. Claro, es decir, es un coche que ha dado la vuelta, suponemos, en física es muy normal considerar que una vaca es una esfera y por lo tanto un coche es un punto, y la curva ahí pues del movimiento rectilíneo nos lo comemos, y ha dado la vuelta sin curva y ha recorrido 5 metros para atrás. Por lo tanto, ¿cuál es el recorrido total del coche? Porque otra cosa importante que dice la física es que ese espacio que marca no es el espacio recorrido, es el espacio que hay en relación al observador, al que observa ese movimiento. Por lo tanto, es 5 metros que ha hecho para atrás y por lo tanto la solución correcta del problema son 85 metros recorridos, que es lo que no hemos encontrado en las respuestas a este problema cuando lo pasamos. Pero evidentemente aquí no termina y este es el paso que PISA llama pues, tutorizar y reflexionar. ¿Por qué? Porque el profesor sigue preguntando, ¿el resultado es coherente o no es coherente? Hace otra cosa, introduce varios problemas que probablemente lo tendrán que resolver por grupos fuera del aula, que es ¿qué sucedería si?
¿Qué sucede si en vez de frenar la chica montada en su bicicleta acelera? Es otro problema. ¿Qué sucede si va con una determinada velocidad inicial? ¿Qué sucede si el observador no está a 25 metros, sino está justo en el mismo sitio que sale la chica en su bicicleta? Esto es importante porque permite a los estudiantes consolidar el conocimiento que van logrando a través de esos problemas. Bueno, pues, ¿qué hemos hecho aquí? Aparte de seguir los pasos que recomienda la Comisión de Educación Europea. Pues hemos comenzado por hacer actividades de una naturaleza totalmente diferente a las anteriores. No hemos hecho un tratamiento de la información, sino hemos hecho un tratamiento del fenómeno, de la situación, es decir, de lo que hacen las ciencias. Bueno, he puesto un problema de física por aquello de sentirme más seguro, pero podría haber puesto uno de química exactamente igual. Lo primero que se hace es ver qué es ese problema, un análisis cualitativo de qué es lo que sucede, una formulación de hipótesis que nos van a permitir comprender el problema. Nos van a permitir comprender el fenómeno físico del que se trata y que tiene un contenido. Esto no se puede hacer en abstracto, o sea, no existe la resolución de problemas en las nubes. Existe la resolución de problemas con un contenido. Y esto luego nos va a permitir hacer las actividades de tipo teórico. Es decir, nos va a permitir utilizar estrategias de resolución. En este ejemplo que yo os he puesto es una estrategia de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero podía haber sido de cualquier otro contenido, pero siempre con algún contenido, evidentemente. Resolverlo, ver si esa resolución es coherente o no es coherente, y todo esto trabajado, ¿no? Porque uno muchas veces escucha, mira, este burro me ha puesto que yo qué sé, a la caída de una goma de borrar en 5 metros le sale que con velocidad de llegada al suelo 0 y tal. No, es imposible tal, ¿no? Pero claro, si nunca se han planteado reflexionar sobre los resultados, pues evidentemente tampoco lo hacen en el examen, sobre todo con los nervios y la situación anímica que supone un examen y que todos la hemos padecido. Por lo tanto, se trataría de cambiar la forma de resolver problemas a otra forma que sería este ciclo que evidentemente cumple las condiciones de la Comisión Educativa Europea, del programa PISA, y que sigue las recomendaciones de las múltiples investigaciones que se ha hecho en resolución de problemas. Pero claro, entonces, ¿cómo lo hacemos? Vale, usted ha puesto un ejemplo, pero esto ¿cómo se puede traducir? Tenemos otro problema muy clásico. Tenemos un móvil de 50 kilos, una velocidad de 20 metros, frena, qué velocidad llevará a los 75 metros. Este es otro problema estándar. Lo he puesto en una formulación muy clásica, lo podríamos disfrazar, pero con esos mismos datos. ¿Cómo podríamos plantearlo de otra manera? Trabajando el mismo contenido, pero tratando de guiar a los estudiantes. Bueno, pues podríamos plantear una cuestión como la que propongo ahí, que nosotros lo hacemos así en el grupo, los profesores que están en secundaria, y que me permitiría guiar a los estudiantes a través de preguntas en la resolución. También tenemos que decir que cuando empezamos el curso la guía es muy estricta, como la que os he enseñado del problema del coche que va frenando, pero conforme avanzamos en el curso la guía del profesor es cada vez más laxa y son los propios estudiantes los que ya empiezan a plantearse, bueno, ¿qué pasaría? Yo aquí he puesto una formulación también clásica, de los años 90. Hoy en día no ponemos esta formulación, sino que hacemos un estudiante o una estudiante, Amaya,
Xavier, que van con su ciclomotor a clase al instituto y llegan tarde, o sea, van justitos de tiempo. Y entonces al ciclomotor le meten, en vez de 60 kilómetros por hora, que es lo que marca en esa carretera, pues van a 80 kilómetros por hora para llegar al instituto. Pero en un momento determinado un semáforo se pone la luz en ámbar. Y además en ese momento un anciano con su bastón empieza a caminar para cruzar la carretera. Bueno, aquí hay una dramatización, entonces el problema es Amaya, Xavier, ¿pillará al anciano o no? Es lo mismo, es exactamente el mismo problema que el que tenemos ahí arriba, es exactamente lo mismo, lo único que hemos metido un factor que hasta ahora no había hablado yo a propósito, que es el factor de interés y de implicación del alumnado. Pero no os podéis imaginar las caras de sorpresa que ponen cuando, yendo en el ciclomotor a 60 kilómetros por hora, necesitan para frenar y llegar a velocidad cero muchos metros. Y se asustan. Y bueno, de paso estamos haciendo educación vial, es decir, para que luego digan que las ciencias no son humanísticas. Es decir, alguien que sabe física no atropella a ancianitos. Yo muchas veces, viendo la televisión y viendo algunas actuaciones y participaciones de personas, digo, bueno, ese día se perdió la hora de la clase de ciencias. Bien, me queda una transparencia, creo que en 3 minutos lo haremos. Pero sí se han aportado soluciones. De hecho, el CECIT tiene publicaciones muy buenas sobre esto, puntuales, también es verdad, pero las comunidades autónomas están trabajando y sacando ejemplificaciones, pero yo creo que faltan cosas por hacer. Es decir, si esto funciona, y funciona, nosotros tenemos pruebas empíricas y proyectos de investigación desde hace más de 20 años de que funciona, de que nuestros estudiantes con este sistema pasan la selectividad igual o mejor que los demás estudiantes y funcionan en la universidad mejor que otros estudiantes. Hay pruebas empíricas sobre esto. El problema es, bueno, si esto funciona, ¿cómo lo generalizamos? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Yo aquí suelto una propuesta, una reflexión, que es un poco inventar la rueda, porque muchas de las cosas se están haciendo ya en Europa y a veces las habíamos hecho. En los años 80 hubo excelentes grupos de innovación en secundaria, como el grupo Faraday en Cataluña, como el grupo Axarquía en Andalucía, como el grupo Erein en el País Vasco, que hicieron materiales en esta dirección, no tanto como ahora, porque han pasado 2 décadas o 3 décadas, pero que sí trabajaban y había grupos de investigación. ¿Qué es lo que sucede en estos momentos? Bueno, yo creo que faltan proyectos generales de este tipo, que engloben etapas. No se soluciona nada haciendo cosas puntuales. He hecho 2 problemitas, no, que engloben etapas. Y que sea apoyada por la administración educativa. Aprovecho el momento que hay gente con poder de decisión, que sea apoyada. Yo he puesto en rojo el reconocimiento académico y menos iluminado el apoyo económico, porque muchas veces el árbol no nos deja ver el bosque. Es decir, el apoyo económico es importante, pero cuando se tiene un buen proyecto. Cuando no se tiene un buen proyecto, el apoyo económico es derroche económico. Y esto ya se hace en Europa, siguiendo los criterios de la Comisión de Educación Europea, y han salido proyectos como el Ciencias para el siglo XXI en Inglaterra, o ciencia, tecnología y matemáticas, transdisciplinar 11-14, o ciencias en la sociedad, que es un paralelo a ciencias en el mundo contemporáneo del currículum de bachiller, o también en Francia con la Mena a Pat o las manos en la masa.
¿Qué características tienen estos proyectos? Una característica principal es que los grupos son interniveles. Son profesores de secundaria y profesores de universidad que se dedican a tratar problemas concretos de enseñanza-aprendizaje del currículum, no problemas teóricos de didáctica de las ciencias. Esta es la primera característica. Y la segunda característica es que todos estos proyectos se prueban empíricamente y se dan resultados. Normalmente son subvencionados por 3 años, con una aportación económica, pero con la condición, tanto los ingleses como el francés, el primer año se han dedicado a hacer los materiales, el equipo conjunto interniveles, el segundo año se aplican en unas 10 escuelas, institutos, y el tercer año se extiende esa experiencia a 50 institutos y se da un informe empírico de los resultados. Es decir, el papel lo aguanta todo. Yo puedo dedicarme a hacer libros de texto, todos los que quiera, pero la experiencia en la clase y la medición de esos resultados empíricos en la clase solamente lo aguantan los buenos proyectos. Y estos sí son bien subvencionados. Y con esto termino. Eskerrik asko, muchas gracias por vuestra atención. Agradecemos al profesor Guisasola por su interesantísima exposición, de la cual yo destacaría, se podrían destacar muchas cosas, pero hay un mensaje, yo creo, fundamental, y es el de poner el acento en la comprensión profunda del mundo del problema como condición necesaria para lograr una representación eficaz que nos permita luego resolver con éxito la tarea. Iniciamos de nuevo el turno de palabra y también les recuerdo que deben ser sintéticos, breves, ustedes en la pregunta y la persona que tiene que contestar, el doctor Guisasola, en la respuesta. Adelante, este es su turno. Hola, buenos días. Aquí, arriba, Genaro. Sí, lo veo. La pregunta va dirigida a Genaro y al profesor Jordi. Y quiero empezarla haciendo un recordatorio de 2 comentarios que se hicieron ayer, breves, que yo me llevé al hotel. Uno, se dijo expresamente desde algunos de los miembros de la mesa que no se trataba en el análisis de las pruebas PISA de que ahora nos dedicáramos en los centros de enseñanza a preparar a los alumnos para resolver bien las pruebas PISA. Ese no era el objetivo. Segundo, yo creo que también se dejó deslizar ayer en la intervención que se hizo en algún momento la relación entre los resultados de las pruebas PISA hasta ahora y los cambios que supone la LOMCE. Y en particular se citó como un elemento favorable el diseño y la realización de unas pruebas terminales en momentos clave, como era al terminar la primaria, al terminar la secundaria, al terminar el bachillerato. Quiero recordar que hay una diferencia, y es que las pruebas al terminar la secundaria y el bachillerato tendrían consecuencias directas sobre el futuro del alumno, mientras las pruebas internacionales de las que estamos hablando evalúan al sistema, evalúan al modelo de enseñanza y evalúan al profesor. Hecho ese comentario, y ahora seré mucho más breve, no vaya a parecer que por el comentario entonces la pregunta se alarga mucho más. El profesor Jordi, y yo creo que en la intervención de Genaro también, han ido un poco más allá de considerar a los problemas como el apéndice final. Después de haber introducido los conceptos y haber dado la clase, ahora vamos a hacer problemas para aplicar esto. Digamos que se ha abogado un poco por la problematización en general de la enseñanza. Problematizar, por mi experiencia, supone tener que tomar decisiones de dejar al margen algunos conceptos y algunos contenidos porque resultan poco relevantes en el contexto de la resolución de ese problema. En el contexto de la resolución del problema de las columnas de la Autónoma de Barcelona, seguramente el volumen de un cono no apareció.
Y sin embargo sí apareció el volumen de un prisma recto o el concepto de densidad. Eso quiere decir que si uno problematiza la enseñanza, cada vez es más difícil determinar una cuestión homogénea en contenido para todos los profesores de un país. Le ruego que concluya, por favor. Perdón. Mi pregunta... y pido disculpas, mi pregunta es, ¿no resulta contradictorio el camino de la indagación y la resolución de problemas tal y como se ha estado planteando con la existencia de unas pruebas estándares donde todo el mundo al final, la calificación del alumno y su futuro académico depende del resultado de esas pruebas y por tanto va a distorsionar la enseñanza? Bueno, voy a procurar ser breve. Mala señal empezar así porque es cuando uno se extiende mucho, pero bueno. Por ejemplo, en el sistema anglosajón hacen diferentes pruebas externas dependiendo el tipo de enseñanza que se hace. Es decir, estos proyectos que he mencionado tienen una prueba de selectividad, vamos a llamarla así, al final, que es diferente de los alumnos que siguen una enseñanza más clásica. Es decir, el sistema educativo se ha comprometido tanto que ha logrado hacer diferentes tipos de sistema de evaluación midiendo los mismos contenidos. Es decir, yo por eso a mí me parece muy importante el compromiso de la administración educativa de cada país. En Francia no ocurre así, el sistema es único y es para todo el Estado, pero los resultados que ofrecen los del grupo de Lyon, que son los de la MENA-LAPAT, son resultados que son iguales o mejores, en el peor de los casos iguales y generalmente mejores, que los que obtienen con otro tipo de enseñanza. Y nosotros aquí estamos consiguiendo también más o menos ese tipo de resultados. Aprovecho también para decir que todos estos proyectos llevan consigo también un proyecto serio de formación de profesores en cómo utilizar el material didáctico que realizan. Y va en paralelo una vez que el proyecto ha resultado con evaluaciones positivas en 50 centros. A partir de ahí organizan para todos los profesores que se quiera. Pero de todas maneras yo también soy partidario de que haya y convivan diferentes estrategias de enseñanza. Parece que yo defiendo una porque es en la que creo y es en la que tengo buenos resultados, pero si hay alguien que obtiene buenos resultados PISA con otro tipo de enseñanza, que la siga aplicando, que no cambie. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí. Quería, en primer lugar, agradecer a Francisco López Rupérez la definición tan operativa de competencias básicas clave y también el énfasis que ha hecho en la importancia que tienen conocimientos científicos rigurosos, robustos para la resolución de problemas. Y esto me hace pensar también en la importancia que ha tenido la intervención de don Genaro Guisasola, hablándonos de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias y concretamente de la física y química, que es una de las asignaturas más temidas por los alumnos porque exige un pensamiento formal de alto nivel. También me ha parecido muy importante hacer todo ese recorrido sobre el programa, no tanto el currículum, que es algo mucho más amplio, sino los programas de los contenidos que hemos ido manteniendo desde la ley del 70 hasta la actualidad, aunque es muy interesante nuevas formulaciones para los problemas de física que puedan dar más interés dramático y más implicación a los alumnos. La pregunta que yo quería hacer es, ¿podría ocurrir con las competencias y podría ocurrir también con los planteamientos PISA de un saber demasiado contextualizado que pudiera ser demasiado banal y nos olvidáramos de un pensamiento de alto nivel también necesario para los alumnos
que requiriera el aplicar y llegar a formular por un aprendizaje también de carácter inductivo, deductivo, problemas serios, sólidos, porque parece ser que eso se mantiene a pesar de todo en las diferentes leyes de educación. Esta es la cuestión. Muchas gracias. Adelante, Genaro. Yo creo que las diferentes formulaciones de la ley, que es cierto que han ido cambiando, aunque no el programa de contenidos, sí que van extendiendo el que la resolución de problemas no solamente se haga en un contexto muy concreto, sino que pueda haber una evolución hacia competencias que trabajen problemas más profundos. De hecho, era lo que yo comentaba un poco, de que al principio los estudiantes son muy guiados, pero conforme van cogiendo habilidades de resolución de problemas, son ellos mismos los que empiezan a producir preguntas. Es decir, en el segundo trimestre no se nos ocurre preguntarles, bueno, haceros una idea del contexto en que está este problema. No, ellos empiezan diciendo, ¿qué le ha pasado a este coche? ¿Qué le ha pasado a esta fuerza? ¿Por qué es así? Evidentemente hay que seguir ayudándoles, pero eso supone una habilidad en problemas generales, que sirve para todo. Para el día que esos ciudadanos tengan que ir a votar una cuestión con una alta implicación científico-tecnológica, que lo tendrán que hacer, esperamos, esa es nuestra esperanza, que se lo planteen de esta manera y no por el último discurso televisivo que han visto, ¿no? Es un poco nuestra esperanza, no lo sabemos. Muy bien, pues en atención al programa establecido y de acuerdo con los tiempos que tenemos asignados, solo me queda, en nombre de los dos académicos que me acompañan en la mesa y el mío propio, agradecerles sinceramente su atención y su intervención desde un enfoque que ha puesto el acento, como han visto ustedes, en las estrategias. Ahora vamos a iniciar 2 mesas redondas con un enfoque que pone el acento en las buenas prácticas vistas desde los propios centros protagonistas. En breve, y ahora ya nosotros nos retiraremos de la mesa para dar cabida a los nuevos participantes, en breve se iniciará la mesa redonda sobre buenas prácticas en resolución de problemas, que será moderada por la presidenta del Consejo Escolar de Canarias, María Dolores Barriel. Muchas gracias.